Bienvenidos al podcast El Consultorio de la Botica, donde hablaré de temas de salud de los que se habla en el mostrador de la farmacia día a día. Me llamo Elizabeth Altuna, soy farmacéutica y creadora del blog La Botica en tu pantalla. Me podéis encontrar en redes como @elibotica. En este primer episodio trataré de resolver todas las dudas habituales acerca del ibuprofeno y el paracetamol. Abordaré cuestiones como qué son, para qué sirven, cuándo y cómo tomarlos e incluso de alternativas naturales. Seguro que más de una vez os habéis preguntado, ¿qué es mejor, el paracetamol o el ibuprofeno? ¿Te duele la cabeza, tienes fiebre o estás acatarrado y no sabes qué tomar? Los dos son medicamentos muy utilizados y por eso es importante que los conozcas bien para elegir el más efectivo para cada situación, porque no hay uno mejor, sino uno más adecuado. Vamos a por la duda más frecuente e importante, ¿qué son y para qué sirven? Empezamos con el ibuprofeno. Este medicamento pertenece a la familia de los AINES o antiinflamatorios no esteroideos. Este grupo incluye algunos de los fármacos más utilizados para el dolor y que todos conocéis, como el ácido acetilsalicílico o aspirina, que seguramente sea uno de los medicamentos que más se ha consumido. Otros ejemplos son el Enantium, que es el nombre comercial del esquetoprofeno, el naproxeno, o como me lo han pedido 1.000.000 de veces, la pastilla azul para la regla, y el Voltaren o diclofenaco. Estos medicamentos son capaces de aliviar el dolor leve, por eso decimos que tiene un efecto analgésico, también bajar la fiebre, es decir, tiene un efecto antipirético, y reducir la inflamación. Por tanto, el ibuprofeno nos sirve para el dolor menstrual, los dolores de muelas o dolores de garganta, porque actúan sobre la inflamación y también es capaz de aliviar el dolor. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre el ibuprofeno y el paracetamol? Pues la principal diferencia con el ibuprofeno es que el paracetamol no tiene efecto antiinflamatorio. Este principio activo es capaz tanto de aliviar el dolor como de reducir la fiebre. Por tanto, si hay inflamación y la intensidad del dolor es elevada, como por ejemplo cuando nos damos un golpe o nos retorcemos el tobillo, es preferible tomar ibuprofeno. Para dolores más leves o si hay fiebre, sería mejor elegir el paracetamol. Por ejemplo, si tengo fiebre y me duele un poco la garganta, es más adecuado tomar paracetamol. Pero si os duele mucho la garganta, sería mejor tomar ibuprofeno. En caso de tener mucho dolor y fiebre, no nos quedará más remedio que pasar por la consulta, porque seguramente tengáis una infección que requiera antibiótico. Otro aspecto importante a la hora de elegir entre ibuprofeno o paracetamol es nuestro estado de salud. Por ejemplo, una persona con hipertensión, en principio, tomará paracetamol, ya que el ibuprofeno va a elevar la tensión arterial. Si el dolor es intenso y con el paracetamol no es suficiente, deberíais consultar al doctor o doctora, porque hay muchos medicamentos antiinflamatorios que no van a subir la tensión. Para alguien que tome mucha medicación, también sería mejor opción el paracetamol. En el caso del paracetamol, las personas con problemas de hígado deben tomarlo bajo la supervisión del doctor o doctora, ya que este medicamento tiene un metabolismo hepático. Esto quiere decir que va a generar compuestos tóxicos para el hígado, y si no funciona correctamente, pues puede haber problemas. En el caso del ibuprofeno, hay que tener cuidado con personas con enfermedades gastrointestinales, ya que aumenta el riesgo de padecer efectos adversos a nivel gástrico, pudiendo producir lesiones como por ejemplo las úlceras. Si queréis conocer más detalladamente el mecanismo de acción de cada uno, os dejo un enlace al artículo de mi blog en las notas del episodio. Ahí lo tenéis explicado con todo detalle. Una vez que ya sabes qué es lo que tienes que tomar, la siguiente pregunta es, ¿cuánto puedo tomar? En el caso del ibuprofeno, la dosis recomendable es de 400 miligramos, una cantidad más que suficiente para tratar los dolores habituales como el dolor de cabeza o de garganta. La dosis máxima diaria es de 1.200 miligramos al día, es decir, o 2 tomas de 600 miligramos cada 12 horas o 3 de 400 miligramos cada 8 horas.
Ya sé que en ocasiones el doctor o doctora puede que os haya mandado el de 600 cada 8 horas, pero seguramente sea para situaciones concretas, en las que sea necesario, como cuando tenemos una amigdalitis que no te deja ni tragar saliva o si te acaban de extraer una muela. Son situaciones puntuales. En el caso del paracetamol, una dosis de 500 o 650 miligramos suele ser suficiente para aliviar el dolor y la fiebre, aunque también existen dosis de 1 gramo que se suelen pautar si la fiebre es muy alta o para dolores como el inicio de una migraña. En todos los casos se puede tomar cada 8 horas. Eso sí, nunca debe sobrepasar la dosis máxima de 4 gramos al día, porque una dosis demasiado elevada de paracetamol puede resultar tóxica para el hígado. Una vez que ya sabemos qué vamos a tomar y hemos elegido la dosis que nos hace falta, vamos a por la siguiente pregunta. ¿Cómo lo tomamos? ¿Con comida o sin comida? ¿Podemos partirlo? En el caso del paracetamol, como no daña el estómago, podemos tomarlo solo con un vaso de agua. Sin embargo, el ibuprofeno, como el resto de fármacos de su grupo, tiene el inconveniente de que puede irritar la mucosa del estómago. Por eso lo tenemos que tomar siempre junto con alimentos, para reducir la posibilidad de que se produzcan lesiones en el estómago. Además, en el caso del ibuprofeno, si os fijáis, tanto en la caja del medicamento como en el prospecto pone que tiene una cubierta pelicular. Esto es un fino recubrimiento de la superficie del comprimido para proteger el medicamento de los fluidos gástricos o viceversa, para proteger el estómago de sustancias irritantes. Por tanto, debéis intentar tomar el comprimido entero, a no ser que lo ponga lo contrario en el prospecto. Si tenéis problemas, podéis optar por sobres bebibles o para disolver en agua. A diferencia del ibuprofeno, el paracetamol sí se puede partir, incluso diluir, pero hay que tener en cuenta que tiene un sabor amargo que resulta bastante desagradable. Por tanto, si tienes problemas para tragarlo, como en el caso del ibuprofeno, es mejor optar por formato de sobrebebible o para disolver en agua. Una vez que lo habéis tomado, os preguntáis, ¿cuánto tarda en hacer efecto? En el caso del ibuprofeno, el efecto se inicia aproximadamente media hora después de su ingesta y tiene una duración de unas 6 horas aproximadamente. Sin embargo, el paracetamol tarda algo más en iniciar su acción, entre 45 minutos y 1 hora, y este suele durar unas 4 horas. Aunque todo esto también va a depender del tipo de dolor que tengáis y de la dosis que hayáis tomado. Y una de las preguntas más frecuentes que hacen en la farmacia, ¿se puede tomar alcohol si estoy en tratamiento? O también, ¿qué es mejor para la resaca? Como farmacéutica, tengo que decir que no es recomendable tomar alcohol durante el tratamiento con paracetamol ni con ibuprofeno. Por tanto, según para qué toméis el medicamento y según cuánto alcohol vayáis a tomar, dejaría de lado una de las dos. Cada uno tiene que valorar su situación. En el caso de la resaca, ya sabemos que el paracetamol tiene metabolismo hepático, lo que significa que va a generar compuestos tóxicos para el hígado, lo cual se sumaría a los producidos por el alcohol. El ibuprofeno, por su parte, aumenta el riesgo de padecer efectos adversos, como las alteraciones gastrointestinales. Dicho esto, de tomar algo, digamos que es menos malo el ibuprofeno. Además, es importante la hidratación, ya que uno de los principales causantes de los efectos de malestar de la resaca es la deshidratación. Dicho todo esto, recordad que debéis utilizar la dosis más pequeña que alivie o controle el dolor y no tomarlo más tiempo del necesario. En caso de tener que tomarlo más de 3 días y no mejorar, deberíais acudir al doctor o doctora, ya que es posible que necesitéis otro tipo de tratamiento. Por último, os voy a hablar de algunas alternativas a base de plantas medicinales que pueden ayudar en el tratamiento de algunos tipos de dolor. Toda la información que os voy a contar la he consultado en el Comité de Medicamentos a base de plantas, o HMPC, que es la rama de la Agencia Europea del Medicamento que se encarga del estudio de las plantas medicinales. Si tenéis interés, os dejo los enlaces en las notas del programa para que le echéis un vistazo. Cuando consumís medicamentos o complementos alimenticios a base de plantas, debéis exigir que sea de calidad, que sea seguro y eficaz. Dicho esto, voy a empezar con el árnica. Se utiliza la árnica montana, específicamente la flor de árnica. El HMPC ha concluido que las preparaciones de flores se pueden utilizar para aliviar moratones, esguinces y el dolor muscular localizado. Las conclusiones sobre el uso de estos medicamentos se basan en su uso tradicional
Y esto significa que, aunque no hay evidencia suficiente en ensayos clínicos, hay evidencia de que se han utilizado de forma segura durante al menos 30 años. Los medicamentos a base de hierbas que contienen estas preparaciones suelen estar disponibles en formas semisólidas y líquidas para aplicar sobre la piel. Estos medicamentos solo deben usarse en adultos y adolescentes a partir de los 12 años. Y recordad leer siempre el prospecto. Si los síntomas duran más de 3 o 4 días o empeoran durante el uso del medicamento, se debe consultar al doctor o doctora. Otra alternativa es el arpagofito, también llamada raíz de la garra del diablo. Se usan las plantas Arpagophytum procumbens y Arpagophytum ceyeredecne. El HPMC ha concluido que las preparaciones de raíz de garra del diablo se pueden utilizar para el alivio del dolor articular menor, ya que actúa sobre el dolor y la inflamación. Las conclusiones sobre su uso se basan en el uso tradicional. Estos medicamentos suelen estar disponibles como té en forma líquida o sólida para tomar vía oral. Solo deben usarse en adultos. El paciente debe consultar a un médico o médica si los síntomas empeoran durante el uso del medicamento o si los síntomas de dolor en las articulaciones duran más de 4 semanas. Y por último os hablaré de la corteza de sauce. Es el nombre común para la corteza seca de varias especies de la planta Salix, como la Salix purpurea, Daphnoides y Fragilis. El HMPC concluyó que se puede utilizar para el tratamiento a corto plazo del dolor lumbar y el dolor menor en las articulaciones. Las conclusiones del HPMC sobre el uso de estos medicamentos se basan en un uso bien establecido. Esto significa que hay datos bibliográficos que proporcionan evidencia científica de su eficacia y seguridad. Estas preparaciones de corteza de sauce generalmente están disponibles como té y en formas sólidas o líquidas para tomar por vía oral. No deben tomarse durante más de 4 semanas para el dolor de espalda o las articulaciones. Si queréis conocer más en profundidad estas alternativas terapéuticas, os dejo el enlace al artículo en las notas del programa. Con esto termino este primer episodio. Si os ha gustado, acordaos de darle 5 estrellas, compartirlo con quien creáis que vaya a interesarle o dejarme algún comentario sobre qué os ha parecido, dudas u otro tema que os interese. Si queréis saber más sobre salud, os podéis suscribir a mi newsletter con la que os regalo una guía para el insomnio o pasaros por mi blog La Botica en tu pantalla. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Hasta dentro de 2 semanas.